queremos encontrar las derivadas de las funciones dadas, que implican funciones trigonométricas inversas. Las fórmulas derivadas se dan a continuación, pero observe cómo hay dos fórmulas derivadas que involucran arcoseno y dos fórmulas derivadas que implica arcocosina. La razón por la que hay dos fórmulas derivadas es porque estas dos fórmulas derivadas son para la función básica de arcoseno y arcosina, donde no es una función compuesta, y estas dos fórmulas derivadas incluyen la regla de la cadena, donde U sería igual a la función interna. Observe que estas dos fórmulas derivadas involucran un producto, donde el primer factor es la derivada de la función externa, y U' es una derivada de U, que es la función interna. Entonces, ahora que hemos aprendido la regla de la cadena, siempre debemos saber si la función dada es una función compuesta o no. La buena noticia es que si no es una función compuesta e intentamos aplicar la regla de la cadena, todavía obtendremos la derivada correcta porque U sería igual a X y U' sería igual a 1. Entonces, mirando nuestra primera función, tenemos f de X igual a 3 veces el seno inverso de X, o si queremos 3 arcoseno de X. Entonces, porque tenemos seno inverso de X, esta no es una función compuesta, por lo que podemos seguir adelante, y usar esta fórmula derivada aquí para encontrar nuestra derivada. F' de X es igual a 3 veces. Solo tendríamos 1 dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos X al cuadrado. Entonces f' es igual a 3. Dividido por la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos X al cuadrado. Ahora, nuevamente, quiero enfatizar que incluso si tratamos de aplicar la regla de la cadena para encontrar esta derivada, la función interna U sería igual a X. Y por lo tanto U', la derivada de U con respecto a X, sería una, dándonos la misma derivada. Luego tenemos g de X es igual a 4 veces el coseno inverso de 3X al cuadrado, o 4 arcos cos 3X al cuadrado. Observe cómo se trata de una función compuesta, donde la función interna es 3X al cuadrado. Entonces, para encontrar g' de X, tenemos que aplicar la regla de la cadena, lo que significa que para encontrar esta derivada, tendríamos que aplicar esta fórmula de derivada aquí. De nuevo, ¿dónde está tu función interna? Entonces, si dejamos que sea igual a 3X al cuadrado. Nota que estás bien. La derivada de U con respecto a X sería 6X. Lo que significa g' de X sería igual a 4 veces la derivada de la función externa. Lo cual sería negativo 1 dividido por la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado, o 1 menos 3X al segundo cuadrado. Esta es la derivada de la función externa multiplicada por U', que es una derivada de la función interna, que sabemos que es 6X. Avancemos y limpiemos esto. Tenemos g' de X igual, esto sería negativo 24X. Dividido por la raíz cuadrada de 1 menos 3X al cuadrado. Al segundo, serían 9X el cuarto. Y esta sería nuestra función derivada. Volviendo a nuestras fórmulas derivadas solo por un momento, noto que algunos libros de texto no usan estas fórmulas derivadas aquí, donde se incluye la regla de la cadena, donde la regla de la cadena se incluye en la fórmula derivada, pero en realidad prefiero las fórmulas derivadas de esta forma aquí porque enfatiza como siempre tenemos estar atento a las funciones compuestas donde tenemos que aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada correctamente. Espero que hayas encontrado útiles estos dos ejemplos.